Sou Shen de regreso en el canal. Uno de los artistas que más me han sorprendido durante este año, sin dudas, es el cantante Sou Shen. Y hoy vamos a hacer una técnica reacción de su versión de Memory del musical Cats. Esta canción va dedicada en especial a Christian, miembro de Patreon. Soy Ceci Dover, tu vocal coach, y si no lo has hecho todavía, no te olvides de suscribirte al canal clicando sobre el botón rojo que lo tienes por aquí. Y si quieres tener tu reacción especial, puedes hacerte miembro de Patreon y así colaborar con el canal. La vie en rose. Tiene esta voz, Sou Shen siempre me pasa lo mismo, es como si te estuviera acariciando la cara. Empieza ya La Vie en Rose, que no me lo esperaba, me esperaba Memory de Cats, lo empieza en esa voz de cabeza, ¿no? Con una tesitura muy alta, y me gusta el final, cómo se queda con la última nota, es un Fa 4, y me gusta ese vibrato tan especial que tiene. A ver cómo sigue. Ahora sí. Me encanta, podría haberlo estirado, lo ha hecho muy bonito. She's smiling alone. Va creciendo y disminuyendo el volumen a medida que va cantando, y son matices que se le generan a la canción muy agradables de escuchar. ¿Vale? Lo podría haber hecho más ligado, ¿no? Collect at my feet. Pero lo he hecho completamente como marcado, más cortado. Collect at my feet. Bonito. And the way begins to es una forma de cantar muy de musical, ¿no? Es contar, ¿no? La historia. Me gusta mucho Sou Shen. Beautiful day. Una voz completamente aireada, al máximo que uno le puede dar, porque si uno, cuando uno hace este tipo de breathy voice, con tanto aire, corre el riesgo de que se corte el sonido, que no salga más sonido, salga solo aire. En este caso ha hecho una nota corta, pero lo suficiente como para darle una buena terminación y que sea muy, muy suave, muy suave. Fijaros el vibrato, es un vibrato muy especial y muy diferente. Cada persona tiene un vibrato natural, digamos, y el de él es como si fuera más un trabajo más diafragmático que de laríngeo. Live again. Son tan necesarios los matices en una canción. Two beat. Está apurando el tiempo aquí y ya la voz cambia completamente, ¿no? Cuando va hacia una tercera o una cuarta octava, do, re, mi, fa, sol. En esta franja de la tercera octava, la voz le cambia completamente, ¿no? Y es muy agradable de escuchar su timbre de voz.
Ay, madre mía. And so... Va hablando. ¿Se dan cuenta? Este arte de cantar y hablar es maravilloso. Es la vida de la canción. It will be morning. Es ese vibrato que yo le encuentro tan especial. Me gusta mucho cómo lo consigue, pero hay algo que me ha llamado mucho la atención, que es esa homogeneidad cuando pasa de un do-5 a un sol. Utiliza aquí una mixed voice para llegar a este do-5, que si no tuviera el registro bien homogéneo, cuando va al sol, que ya es su registro central, su voz de pecho, se hubiera escuchado ese pasaje, ese break. Lo ha hecho muy bien. Morning. Y no se ha notado ese pasaje tan complicado. Daylight, I must wait for the sunrise. I must think of a new life, and I mustn't give in. When the dawn comes, tonight will be a memory too. Este vibrato. Es un vibrato muy especial y muy diferente. Tiene una voz muy bonita y diferente también. Me gusta mucho lo que está haciendo. And a new day will begin. Es que es maravilloso. Este programa, no me canso de decirlo, es una auténtica maravilla, con sus instrumentos en riguroso directo, con sus coros, con sus cantantes que son uno mejor que el otro. Este programa no tiene desperdicio, chicos. Los cantantes van allí y brillan, como en este momento lo está haciendo Zhou Shen. 我像一片落叶飘零，只有回不去的曾经。 Fijaros como cuando cambia el idioma, también cambia la colocación de la voz y suena un poquitito más nasal, ¿no? Ahora mucho más que cuando canta en inglés. 仿佛早晨偏见一朵野花，这记忆也在凋零。请你一点点向我靠近， Es que es maravilloso, ¿eh? 哪怕一步的距离，留我在孤单里。只要你愿意。 Hay que tener muchísima sensibilidad para cantar de esta manera y la sensibilidad aparece a través de su voz, el sentimiento aparece a través de su voz. Es muy bonito lo que está haciendo, muy emocionante. 你也会感到我的真心。 Ha hecho 2 flips maravillosos. 看 Ah, 那晨光已来ay, he echado de menos algo. Ha hecho una cosa muy difícil de hacer en una nota muy aguda. Ha terminado en un do sostenido 5 y lo está haciendo en completa breathy voice, ¿no? Está con muchísimo aire. Tiene tanto aire que ha pasado lo que les comenté al principio, que cuando juegas mucho con tanto aire en una nota tan aguda, puedes quedarte sin sonido, porque se te va todo el aire. Entonces, al querer mantener la nota hasta el final, no ha podido ser. De todas maneras, es maravillosa la interpretación que ha hecho Zhou Shen de Memory. Me estoy dando cuenta que no solamente es dulzura, también es
pasión. Chicos, espero que les guste este análisis. Espero vuestros likes, comentarios, suscripciones y colaboraciones, porque eso me permite continuar realizando análisis. Les mando un beso enorme desde Barcelona y, como siempre les digo, muy buen trabajo para todos. ¡Mua!